Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta oportunidad el título para esta semana es Recibir de su plenitud. Estudiaremos Doctrina y Convenios, la sección 93, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a la presentación de la clase y lo haremos desde la página web de la iglesia. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que dijo el profeta José Smith. Él enseñó lo siguiente: cuando suben una escalera, tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño hasta que lleguen a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación. Hasta aprender todos los principios de la exaltación. A veces pareciera que la escalera de la exaltación es imposiblemente alta. Es muy alta. Pero nacimos para subirla y llegar hasta arriba con la ayuda constante del Salvador. Solos no lo podremos hacer, ya que tenemos un enemigo en común, Satanás, que jalará para abajo. Sean cuales sean las limitaciones que veamos en nosotros mismos, el Padre Celestial y su Hijo ven algo glorioso en nosotros, algo divino. Tal como Jesucristo estuvo en el principio con el Padre, nosotros también estuvimos. Vosotros también estuvisteis. Al igual que Él continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud, de la misma manera recibiréis de gracia en gracia, de gracia sobre gracia, poco a poco, como subir grada por grada. El Evangelio restaurado enseña en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios y, por tanto, también enseña en cuanto a tu verdadera naturaleza y destino. Tu destino divino. Eres un hijo literal de Dios, con el potencial de en el debido tiempo recibir de su plenitud, de la plenitud del Padre. ¿Cuándo? En su debido tiempo, en el tiempo del Padre Celestial. Muy bien, vamos a aprender los primeros principios de las ideas para aprender en el hogar y en la iglesia, recomendándoles que puedan leer los otros principios junto con su familia o de manera personal. Muy bien, el principio que estudiaremos de la sección 93 de Doctrina y Convenios es: al igual que Jesucristo, yo puedo ser glorificado y recibir de la plenitud de Dios, tal como Él lo recibió. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Él está la verdad. Él es el camino. Y si somos obedientes, recibiremos de la plenitud de Dios el Padre, el gran Elohim. El profeta José Smith enseñó: si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Si no comprendemos la naturaleza de Dios, nuestro Padre Celestial, que nos dice el profeta José Smith:
no nos comprendemos a nosotros mismos. A medida que aprendas en cuanto al Salvador a estudiar doctrina y convenios 93, que son 53 versículos, es bastante larguito, que les invito a estudiarlo, a leerlo. Nos piden, busca lo que también aprendes en cuanto a ti mismo. Que podamos buscar lo que aprenderemos mientras leemos en cuanto a nosotros mismos, en realmente quiénes somos. Por ejemplo, nos da, ¿qué aprendes sobre él en los versículos que vamos a leer a continuación? Vamos a ver qué aprendemos sobre él, sobre el Padre, sobre Jesucristo. Veamos los versículos 3, 12 y 13, 21 y 26. Muy bien, vamos a ver de corrido. Versículo 3. Que soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. No que sean uno en cuerpo y carne y huesos y todo uno, sino uno en pensamiento, y que soy en el Padre, ¿no? Y el Padre en mí. Muy bien. Y el Padre y yo, somos uno. El versículo 12 nos dice, y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. ¿Quién no recibió de la plenitud al principio? Nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que vio Juan. Juan el Bautista. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio. No lo recibió cuando era un niño, cuando era un bebé. Mas recibía gracia sobre gracia, año con año, poco a poco. El versículo 13 nos dice, y no recibió de la plenitud al principio, recalca esto, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud del Padre. Versículo 21, y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, y soy el primogénito. Estas son palabras del Salvador Jesucristo, que nos dijo que yo estuve en el principio con el Padre, y soy el primogénito, el primer hijo del Padre Celestial. En mi familia el primogénito soy yo. Pero en verdad nació alguien mayor que yo, mi hermana Ursulita, que falleció cuando tuvo 1 año y 6 meses. Mis padres siempre la lloraron. Perdieron aquella oportunidad, su única hija. Y al cabo de 2 años vine yo, como su primogénito varón. Pero en verdad de mis padres, la primogénita de mis padres fue mi hermana Ursulita, que solo la conozco de fotos de una bebé en pañales, en una cunita. El versículo 26 nos dice, el Espíritu de verdad es de Dios. Y yo soy el Espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí diciendo, de cómo aquí el Salvador Jesucristo nos recuerda de las palabras de Juan. Él recibió la plenitud de la verdad, si aún de toda la verdad.
¿Quién dio ese testimonio? Juan dio testimonio del Salvador Jesucristo. Él vio. Él fue un testigo. Vivió en sus tiempos. No se sabe mucho, pero Juan era primo de nuestro Salvador Jesucristo. Y por supuesto vivían en lugares muy distantes. Pero como familia es muy posible que hayan tenido comunicación. Al menos durante 30 años. Hasta que luego llegó al río Jordán. Identificándolo como el Mesías. La palabra de Juan da testimonio que él, el Salvador Jesucristo, recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Pero la recibió gracia por gracia. Entonces, ¿qué aprendes sobre él en los versículos que hemos leído? Que Jesucristo es el primogénito. Recibió de la plenitud del Padre gracia por gracia. ¿Qué verdades similares encuentras sobre ti mismo? En los versículos 20, 23 y 28 y 29. Ahora las verdades sobre nosotros mismos. Ahora, ¿cuáles son esas verdades similares? Veamos. Palabras del Señor. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre. ¿Qué nos dijo el Salvador? Que si nosotros guardamos los mandamientos que Dios nos ha dado, recibiremos de parte de Dios el Padre, de su plenitud, y seremos glorificados, tal como Jesucristo ya fue glorificado por el Padre y es un Dios. Es el Dios de la creación. Por lo tanto, nos dice el Salvador, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y eso va a depender de cuán obedientes somos en guardar los mandamientos de Dios. Y en el versículo 23 dice algo que nos va a causar impacto. Y si esta es tu primera vez escuchando, esto es verdad. Son palabras del Salvador Jesucristo. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre. Lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. En el versículo 28 dice, el que guarda sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz. Y acá hay un principio. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no recibiremos la verdad y la luz. No recibiremos toda la verdad ni la luz. ¿Hasta qué? Hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, recibimos verdad y luz. ¿Hasta qué? Hasta que seamos glorificados en la verdad. Y si somos glorificados en la verdad, sabremos todas las cosas. También el hombre fue en el principio con Dios. Lo vuelve a recalcar el Salvador Jesucristo. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Nosotros estuvimos
en el principio. Nosotros somos inteligencias. Y hemos estado desde el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. La inteligencia es eterna. Aprenderemos más adelante. Se me fue a la página. Muy bien. Entonces continuamos. Entonces hemos aprendido también que somos hijos de Dios. Sí, hemos estado por eternidades, desde el principio, de eternidad en eternidad también, junto con el Padre. Y ahora vamos a ver lo que dice Juan. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Uy, está. Perdón, disculpe. Ahí está. El versículo 2 dice: Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3 Nefi 27:27. Y saber que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Estas palabras son directas a sus discípulos, a quienes llamó en esta parte del continente 12 discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo, aquí en el continente americano. Y Él les dice: vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. ¿Qué clase de hombres debemos ser? ¿O qué clase de mujeres debemos ser? El Salvador nos da la respuesta. En verdad os digo, aún como yo soy. Muy bien. Y aquí vienen algunas preguntas que pueden desarrollar personalmente, yendo a los versículos 2 y 13. ¿Qué crees que significa recibir gracia sobre gracia y continuar de gracia en gracia? Y ahí nos dice, si te sirve de ayuda, muy bien, para poder comprender, entonces vamos a ver el significado de gracia, qué es lo que significa gracia. ¿Sí? Y eso lo podemos encontrar en la referencia de Biblioteca del Evangelio. Nos dice, la gracia es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo. Por medio de la gracia de Dios, todos los que hayamos vivido, resucitaremos.
todos resucitaremos. Malos y buenos resucitaremos. Nuestro espíritu se reunirá con nuestro cuerpo para no separarse nunca más. Mediante su gracia, el Señor también hace posible que aquellos que vivan su evangelio se arrepientan y sean perdonados. Nos dice que la gracia es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo. A través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, tal como se utiliza en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual que se ofrece mediante la misericordia y el amor de Jesucristo. Ahora, con esa referencia podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué crees que significa recibir gracia sobre gracia y continuar de gracia en gracia? ¿Sí? ¿Y qué descubres en esta revelación sobre cómo Dios te ayuda a crecer y aprender? ¿De qué manera el saber eso influye en la forma en que tratas a los demás y a ti mismo? Ahora, hablando de la verdad eterna, de crecer, de desarrollarnos de gracia en gracia, ¿sí? Vamos a estudiar, vamos a ir a lo que dijo el presidente John Taylor. Sí, nos habla acerca de la verdad eterna. Y luego relación con recibir de su gracia, de su verdad eterna, de su plenitud, de nuestro Padre Celestial, de Dios, del gran Elohim. Para mí no hay nada de más valor que los principios de la verdad eterna. Veamos lo que nos dijo John Taylor y lo que podemos aprender del profeta de esta última dispensación, John Taylor. Él dijo: una de las cualidades más admirables de John Taylor era su devoción a la verdad. Esto es escrito de parte del escritor, ¿sí? Y algunas palabras citas de John Taylor vamos también a aprender. O sea, John Taylor tenía una gran devoción por la verdad. Y creo que también nosotros tenemos una gran devoción por la verdad. Nos gusta que se nos enseñe la verdad. Y escuchar la verdad por más dura que sea. ¿Sí? Fuese cual fuese la opinión de las demás personas, dice. Cuando se trataba de la verdad, la alabanza o la desaprobación del mundo tenía muy poca influencia en la mente de John Taylor. Escribió el elder B.H. Roberts. Cuanto más despreciaban los hombres la verdad, tanto más intensa parecía ser la devoción de él por ella, por la verdad. Las circunstancias que llevaron la conversión de John Taylor al Evangelio nos dan uno de los primeros ejemplos de su amor a la verdad. John Taylor conoció el Evangelio por conducto de Parley P. Pratt en Canadá. Las enseñanzas del elder Pratt deleitaron a John Taylor y a sus religiosos amigos que tenían ideas semejantes con respecto a ordenanzas tales como el bautismo por inmersión y la imposición de manos para otorgar el don del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el elder Pratt les habló de José Smith y del Libro de Mormón, muchos de los amigos de John Taylor se mostraron reacios a aprender más, y algunos incluso se negaron a investigar el Libro de Mormón y sus enseñanzas. Con arrojo, John Taylor habló al grupo del modo siguiente. Prestemos la atención de las palabras de John Taylor.
un pequeño Muy bien. Ahora sí vamos a leer lo que dijo John Taylor. Él le dijo a sus amigos: se supone que nos hemos unido para buscar la verdad. Ya hemos investigado cabalmente otros credos y doctrinas, y hemos tenido pruebas de que son falsos. Ellos estaban buscando la verdad. Y eso me encanta porque lo hace relación de muy joven. Comencé a buscar la verdad hasta los 30 años. Y viene una pregunta: ¿por qué habríamos de temer investigar el mormonismo? Este caballero, el señor Pratt, nos ha presentado muchas doctrinas que coinciden con nuestros propios puntos de vista. Hemos orado a Dios pidiéndole que, si su iglesia verdadera está en la tierra, nos enviara un mensajero. El señor Pratt ha venido a nosotros, sin bolsa ni alforja, como viajaban los antiguos apóstoles. Y ninguno de nosotros puede refutar su doctrina ni con las escrituras ni con la lógica. Yo deseo investigar la doctrina que él nos presenta y sus afirmaciones de que tiene la debida autoridad. Si encuentro que su religión es verdadera, la aceptaré, sean cuales sean las consecuencias. La investigación a fondo que llevó a cabo John Taylor tuvo como resultado su bautismo el 9 de mayo de 1836. Posteriormente él dijo: desde entonces nunca he dudado de principio alguno del mormonismo. En calidad de miembro y líder de la iglesia, siempre se podía contar con que John Taylor enseñara y defendiera la verdad. Un gran ejemplo para nosotros para también defender, enseñar la verdad. Él proclamó el evangelio en muchos países y, como campeón de la verdad, estaba listo para hacer frente a todos los que la atacasen, ya fuese que se enfrentara a oponentes en una reunión pública, a una multitud embravecida y llena de prejuicios contra él, o en las columnas de la prensa pública. Salía igualmente victorioso al vencerlos con su poderosa exposición de la verdad. La verdad que nos hace libres. Enseñanza de John Taylor. Vamos a aprender 3 principios. Los que aman la verdad son bendecidos con conocimiento y poder. Es un principio maravilloso. Si queremos ser bendecidos con conocimiento y poder, poder de lo alto, debemos amar la verdad que está en Cristo Jesús. Hoy vamos a aprender mucho. Situado sobre el fundamento de la verdad, ceñido con el manto de la verdad, el hombre de Dios, por la fe, escudriña el futuro, descubre las cortinas de la eternidad, descubre el misterio de los cielos y, al pasar la vista por los sucesos acaecidos a lo largo de la historia de la tierra, contempla los propósitos del gran Elohim llevarse a cabo en toda su majestad, poder y gloria. Siendo de ese modo, en el pequeño espacio de tiempo de su vida terrenal,
al contemplar el pasado, el presente y el futuro, se ve a sí mismo un ser eterno que reclama afinidad con Dios, un hijo de Dios, una chispa de Dios que se ha encendido del fuego de su eterna llamarada. Mira el mundo y al hombre en todas sus diversas fases. Conoce sus verdaderos intereses y con la inteligencia que le ha dado su Padre Celestial, comprende su origen y destino. Su inteligencia iluminada por Dios y ejercida será extensa como el mundo y se desplegará por el espacio. Su ley es la ley del amor. Su reglamento, el reglamento de actuar correctamente con todos. Ama a su prójimo y le hace el bien. Ama a su Dios y por consiguiente le adora. Ve el poder de la verdad, el cual, igual que la luz de Dios, se extiende por todo el espacio. Ilumina todos los mundos y penetra donde se conocen hombres o ángeles, Dios o esferas. Se aferra a ella. La verdad es su yelmo, su broquel, su escudo, su roca y su defensa. Es su todo en el tiempo de esta vida y en la eternidad. Los hombres le llaman necio, porque no pueden ser dirigidos por la insensatez de ellos, ni seguir por su senda errática, belicosa y destructiva. Pero mientras ellos buscan atisbos de lo que no existe, Él comprende lo que es de verdadero valor. En tanto ellos se contentan con una religión desvencijada e irregular, que estará en boga por un tiempo, pero que no tiene nada que ver con la eternidad. Y mientras sofocan los principios más elevados y más nobles del hombre, él se atreve a reconocer a Dios. Y al reconocerle se atreve a obedecerle y a exponer la fe que Dios le ha dado. El hombre de Dios se aferra a todas las verdades humanas y divinas. No tiene dogmas personales que apoyar, ni credo preferido que respaldar. No tiene nada que perder, sino el error, y nada que ganar, sino la verdad. Escarba, trabaja y la busca como quien busca un tesoro escondido. Y mientras los demás se contentan con la brosa y la cáscara de las mieses, él se apresura a tomar el grano, la sustancia, lo esencial de todo lo que es bueno, y se apega a todo lo que ennoblecerá y elevará la familia humana. ¿Se deleitaron los antiguos hombres de Dios en la verdad? Nosotros también. ¿Tuvieron ellos revelaciones y visiones? Nosotros también la tenemos. ¿Profetizaron? Nosotros también. ¿Se comunicó Dios con ellos? Él se comunica con nosotros. ¿Profetizaron de la restauración de todas las cosas? Nosotros decimos que ya está aquí. ¿Profetizaron de un reino de Dios? Nosotros estamos ayudando a edificarlo. ¿Tuvieron ellos la administración de ángeles? Nosotros también la tenemos. ¿Tuvieron ellos profetas, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas? Nosotros también lo tenemos. ¿Tuvieron el espíritu de profecía y revelación? Nosotros también lo tenemos. Esperando el segundo advenimiento y la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros también lo esperamos.
Esperaron que Dios cortara a los impíos de la tierra e introdujese un reino de rectitud. También nosotros lo esperamos. Esperaron que Jesús y los santos reinaran sobre la tierra. Nosotros también. En realidad, esperamos todo lo que ellos esperaron. Buscamos saber todo lo que ellos supieron y llevar a cabo todas las cosas de las que ellos profetizaron, la gran consumación de las cuales es la restauración de todas las cosas. Las personas podrán mentir, vituperar y vociferar, pero no podrán frustrar los designios de Dios, ni detener el progreso de la verdad eterna, ni un solo momento, puesto que su rumbo es hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y no admite oposición. El poder omnipotente de la verdad eterna permanecerá incólume al avistar los ejércitos que se reúnan, y las naciones sabrán que Dios gobierna en los cielos. La verdad eterna, es el fundamento de la esperanza del cristiano. Es la única roca firme sobre la que éste puede edificar. Si abandona eso para apoyar algún dogma preferido, cae en el laberinto de la deslealtad, del escepticismo, del error y del engaño, y entra en el fácil y rápido camino que conduce a la destrucción. El poder de Dios siempre acompañará a los que amen la verdad y la conserven. Segundo principio, el Evangelio nos conducirá de verdad en verdad. Eso es maravilloso del Evangelio. Seguimos aprendiendo. El Evangelio es eterno. La verdad es eterna. El Evangelio tiene por objeto conducirnos de verdad a verdad, de inteligencia a inteligencia, hasta que se cumpla la Escritura que dice que veremos como somos vistos y conoceremos como somos conocidos. Hasta que ya no enseñe más ninguno a su prójimo diciendo: conoce a Jehová, porque todos le conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, hasta que la luz y la inteligencia de Dios brillen sobre todos, y todos disfruten de la luz de la verdad eterna. Con respecto a nuestra religión, diré que abarca todo principio de verdad y de inteligencia que tiene relación con nosotros como seres morales, intelectuales, mortales e inmortales, y que tiene relación con este mundo y con el mundo venidero. Somos receptivos a la verdad de toda clase, no importa de dónde venga, dónde se origine ni quién crea en ella. La verdad, cuando es precedida del vocablo toda, comprende todo lo que ha existido y todo lo que existirá y será conocido por los hombres en el tiempo de esta vida y a lo largo de las interminables edades de la eternidad. Es el deber de todos los seres inteligentes que son responsables de sus actos ante Dios buscar la verdad y permitirle influir en ellos, en sus actos y en el camino de la vida, independientemente de toda parcialidad o concepto preconcebido, por más admisibles y convincentes que estos sean. Los santos de los últimos días creemos primero en el Evangelio
lo cual es una afirmación importantísima, puesto que el Evangelio comprende principios más profundos, más amplios y más extensos que cualquier otra cosa que podamos concebir. El Evangelio nos enseña con respecto a la existencia de Dios y a sus atributos. También nos enseña nuestra relación con ese Dios y las diversas responsabilidades que tenemos para con Él como sus hijos. Nos enseña los varios deberes y responsabilidades que tenemos para con nuestros familiares y para con nuestros amigos, para con la comunidad, para con los vivos y para con los muertos. Nos da a conocer principios que tienen que ver con el futuro. De hecho, según lo que dijo uno de sus discípulos antiguos, el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Nos pone en conexión con Dios y nos prepara para una exaltación en el mundo eterno. Dios nos ha revelado grandes y gloriosas verdades. Y Él está preparado para revelarnos más si tan solo nos ponemos bajo su orientación y su dirección. Procuremos seguir el principio que Jesús enseñó reiteradas veces. Hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y que dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa también debe ser nuestra voluntad. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí como Él estuvo aquí, y tenemos obligaciones como las que Él tuvo de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sujetémonos a la ley de Dios, a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¡Qué maravillosas palabras! Tercer y último principio. No debemos tener temor de sacrificarnos por la verdad. Los hijos de los hombres siempre se han opuesto a la verdad. Esto es, cuando la verdad ha empalpado o empalmado con corazones corruptos y prácticas impías, los profetas siempre han sido perseguidos. ¿Y por qué? Porque se han atrevido a comunicar la palabra del Señor a la gente. Esteban, al hablar del mismo asunto, dijo: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Pero en esta época, dice la gente, sabemos que ellos eran malvados, y nosotros no habríamos hecho eso. Lo mismo dijeron los judíos a Jesús, y no obstante, le crucificaron. El Señor ha restaurado el evangelio que existía en los días de los apóstoles. Este evangelio no concuerda con los sistemas de los hombres, los cuales son contradictorios y diversos. En lugar de reconocer como hombres honrados las verdades que contiene la Biblia, en las cuales dicen creer, pero en las que en realidad no creen, intentan cubrir por completo sus tambaleantes sistemas y teorías desconectadas de las Santas Escrituras, para envolverse en su manto de pretensiones de superioridad moral. Pero la verdad seguirá avanzando. Los sinceros de corazón despertarán de su letargo.
y muchos están despertando hoy en día. Los propósitos de Dios avanzarán. El reino de Dios será establecido y la verdad se levantará soberbia y erguida. Y ningún poder podrá detener su progreso. Y ningún poder podrá detener su progreso, hermanos y hermanas. Ahora les hablaré de algunos de los sentimientos que experimenté cuando me uní a esta iglesia. Fue hace mucho tiempo. Cuando oí el Evangelio por primera vez, no pude menos que admitir que había algo razonable con respecto a él. Casi deseé que no fuese cierto. Si es verdadero, me dije, como hombre honrado me veré obligado a obedecerlo, pues de lo contrario no podré tener ninguna confianza en mí mismo. Este hombre, John Taylor, un hombre verdadero, un hombre de palabra, que admiro. Admiro a los hombres de palabra. Una vez que lo hube estudiado y que me convencí de que era verdadero, me dije, ya estoy persuadido. Debo abrazarlo, pues no puedo rechazar los principios de la verdad eterna. ¡Qué maravillosas palabras! ¿Cuántos de nosotros podemos replicar estas mismas palabras? Voy a repetirlo. Ya estoy persuadido. Debo abrazarlo, pues no puedo rechazar los principios de la verdad eterna. Y diré además que no sé de ocasión alguna en mi vida en la que, si alguien me ha presentado una verdad que no haya sido posible contradecir, yo no estuviese listo para aceptar y seguir, y sigo estándole hoy en día. Amo la verdad. Si alguna persona del ámbito religioso, o del ámbito político, o del científico, me presentara un principio que fuese verdadero, estoy preparado para creer en él. No importa de dónde provenga. Y bien, dirá alguien, ¿cree usted en la Biblia? Sí. ¿Cree usted en el libro de Mormón? Sí. ¿Cree en el libro de Doctrina y Convenios? Sí. Creo en todo lo que Dios ha escrito o hablado, en todo lo que tenemos registrado. Y estoy preparado para creer en todo lo que Él comunique a la familia humana. Profesamos creer en toda verdad y en ser gobernados por toda verdad. Cuando me uní a esta iglesia, di por sentado que sería perseguido y rechazado, y que el pueblo de la iglesia sería perseguido. Pero creí que Dios efectivamente había hablado, que los principios eternos de la verdad habían sido revelados, y que Dios tenía una obra que llevar a cabo, la cual estaba en contraposición con las ideas, los puntos de vista y los conceptos de los hombres. Y supe que quizá me costaría la vida antes de que terminase. Si en la antigüedad mataron a Jesús, ¿no ocasionarían el mismo sentimiento y la misma influencia consecuencias idénticas en estos tiempos? Cuando me uní a esta iglesia,
sabía todo lo que se requeriría de mí y estuve preparado para cumplirlo. Qué hombre de principios y valores fue John Taylor. Un verdadero ejemplo. Como alguien diría, un campeón de campeones. Un hombre de verdad. El Señor, por medios sencillos, puede cuidar de los de su pueblo y librarlos. Pero ellos deben poner una fe y una confianza absolutas en Él. Y cuando se encuentren en una situación difícil, no deben tener temor de sacrificarse por sostener la verdad. Y todo estará bien para nosotros, ya sea que vivamos o muramos, en el tiempo de esta vida o en la eternidad. Fin de este principio. ¿Qué principio hemos estudiado y aprendido? Los que aman la verdad son bendecidos con conocimiento y poder. Poder que viene de lo alto, para defender la verdad, aun con nuestras propias vidas, tal como lo estuvo dispuesto John Taylor. Y esta es la cuarta y el último principio. Este mensaje lo encuentran los presidentes de la iglesia, del libro de John Taylor. El Evangelio nos conducirá de verdad en verdad. De verdad a verdad. Poco a poco. Gracia por gracia. La verdad absoluta que es Dios se llega iniciando en un principio, poco a poco, en la escalera hacia la vida eterna, hacia la verdad absoluta, hacia la gran verdad, nuestro Dios, nuestro Padre Elohim y nuestro Salvador Jesucristo, que creció de gracia en gracia y obtuvo la plenitud del Padre. El Evangelio tiene por objeto conducirnos de verdad a verdad y de inteligencia a inteligencia, hasta que se cumpla la Escritura que dice que veremos como somos vistos y conoceremos como somos conocidos. Hasta que ya no enseñe más ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos le conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, hasta que la luz y la inteligencia de Dios brille sobre todos y todos disfruten de su luz. Con respecto a nuestra religión, diré que abarca todo principio de verdad y de inteligencia que tiene relación con nosotros como seres mortales, intelectuales, mortales, inmortales, y que tiene relación con este mundo y con el mundo venidero. Somos receptivos a la verdad de toda clase, no importa de dónde venga, dónde se origine, ni quién crea en ella. La verdad, cuando es precedida del vocablo toda, comprende todo lo que ha existido y todo lo que existirá y será conocido por los hombres en el tiempo de esta vida y a lo largo de las interminables edades de la eternidad. Debemos continuar buscando y aceptando la verdad. Mis amados hermanos, ¿buscamos la verdad? ¿Estamos buscando la verdad? Buscamos la verdad. Comenzamos por buscarla y estamos buscándola constantemente.
y en cuanto hallamos algún principio verdadero revelado por algún hombre, por Dios o por santos ángeles, lo aceptamos y lo hacemos parte de nuestras creencias religiosas. La persona que busca la verdad no tiene ningún sistema particular que apoyar, ni dogma especial que defender, ni teoría que respaldar, sino que acepta toda verdad. Y esa verdad, al igual que el sol en el firmamento, resplandece y esparce sus rayos refulgentes sobre toda la creación. Si las personas se despojan de fanatismos y prejuicios, y con oración y a conciencia buscan la verdad, la hallarán a donde quiera que dirijan su atención. Una de las principales razones por las que los hombres han tropezado tan a menudo en muchas de sus investigaciones de la verdad filosófica ha sido que la han buscado con su propia sabiduría. Se han gloriado en su propia inteligencia y no han buscado a Dios para pedirle esa sabiduría que llena y gobierna el universo y regula todas las cosas. Esa es una gran dificultad de los filósofos del mundo, que el hombre se atribuye el ser el inventor de todo lo que descubre. Cualquier ley o principio nuevo que llega a descubrir se lo adjudica a sí mismo, en lugar de dar la gloria a Dios. Para mí no hay nada de más valor que los principios de la verdad eterna, de los principios de las vidas eternas, de la salvación y de las exaltaciones eternas en el reino de Dios. Pero es nuestra responsabilidad comprenderlos, puesto que si no lo comprendemos, por grandes que sean las verdades, no podrán beneficiarnos. Estamos dispuestos a aceptar toda verdad de cualquier índole que sea, y estamos deseosos de obtenerla, de buscarla como buscaríamos tesoros escondidos, de utilizarla todo el conocimiento que Dios nos da para que poseamos también nosotros toda la inteligencia que Él ha dado a otras personas, y de pedirle que nos haga saber su voluntad con respecto a las cosas que tienen por objeto acrecentar la felicidad y el bienestar de la sociedad humana. Si hay buenos principios o filosofía moral que todavía no hayamos adquirido, estamos deseosos de conocerlos. Si hay cosa alguna en el mundo científico que todavía no comprendamos, deseamos llegar a conocerla. Si hay rama filosófica alguna que tenga por objeto contribuir al bienestar de la humanidad y que todavía no hayamos captado, queremos adquirirla. Si hay cosa alguna que pertenezca al gobierno de las naciones o de las ciencias políticas que no conozcamos, deseamos conocerla. Si hay conceptos religiosos, verdades teológicas, principios relacionados con Dios que no hayamos aprendido, pedimos al género humano y rogamos a Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ilumine la mente para que podamos comprender, discernir, aceptar y vivir de conformidad con ellos como parte de nuestra fe religiosa. De ese modo, nuestros conceptos y pensamientos se extenderán hasta abarcar todo el mundo, adoptando todo lo que tenga que ver con la luz, la vida o la existencia, relacionados con este mundo o con el mundo venidero. Nuestros conceptos y pensamientos se remontarán a buscar la inteligencia de los dioses que moran en los mundos eternos. Captarán todo lo que es bueno, noble y excelente que conduzca a la felicidad y cuyo fin sea incrementar el bienestar de la familia humana. No hay persona alguna ni grupo de personas que nos haya indicado el camino que tenemos que seguir en relación con estos asuntos. No hay dogmas ni teorías en el mundo a lo que
prestemos oídos, a no ser que puedan ser verificados por los principios de la verdad eterna. Escudriñamos, investigamos, juzgamos y examinamos con detenimiento todo lo que se presenta en nuestra vida. Y hasta el punto en que podamos comprender las verdades que existen, con el mayor agrado las consideramos como parte del sistema con que estamos relacionados. Si hay verdad alguna en el cielo, en la tierra o en el infierno, yo deseo adoptarla. No me importa en qué forma llegue a mí, ni quién la traiga, ni quién crea en ella. Si es popular o impopular, yo deseo rodearme de la verdad eterna, y deleitarme en ella. Fin de los discursos del presidente John Taylor. Hemos visto recibir de su plenitud. Y la forma de recibir de su plenitud, de la plenitud del Padre, es guardando todos los mandamientos de Dios y buscar la verdad. Vivir de verdad en verdad. Sé, amados hermanos, que Dios, nuestro Padre Celestial, el gran Elohim del universo, vive y es nuestro amado Padre. Somos sus hijos, somos hijos de Dios, con el potencial de recibir de su plenitud. Sé que si guardo los mandamientos, los convenios que he hecho con el Salvador Jesucristo, con mi Padre Celestial en el Santo Templo, Él me bendecirá con más verdad hasta obtener la vida eterna y vivir junto a la verdad, que es mi Padre Celestial. Sé que mi Salvador Jesucristo es el primogénito de Dios, que dio su vida por nosotros y lo dio por amor a nosotros. Sufrió por amor a nosotros, para que no tuviéramos que sufrir tal como Él sufrió. Él es la verdad y el camino. Así como Él creció de gracia en gracia, nosotros también podemos desarrollarnos de gracia en gracia, hasta que podamos recibir de su plenitud, de la plenitud de nuestro amado Padre Celestial. Sé de estas cosas, que las comparto con mucho amor, hermanos míos. En el nombre de Jesucristo, amén. Que podamos desarrollarnos, buscar siempre la verdad y estar al lado de la verdad, para poder recibir de la plenitud del Padre Celestial. Shalom, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes, con todos nosotros. Bendiciones por casa. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Muchas gracias. Soy un hijo de Dios. Él me envió aquí, me ha dado un
padres buenos para mí. Guíenme Qué lindo cantan, un aplauso grande para ustedes. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.